¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Perfecto. Entonces vamos a empezar. El tema 2 en estadística es cuartiles. ¿Listo? Entonces, para los cuartiles tenemos que es una forma de distribuir los datos y es una de las medidas de posición. Entonces, esa medida de posición divide en cuatro partes iguales a la distribución de datos. Cada una de esas partes, entonces cada una de esas partes, a cada una de esas partes le corresponde el 25%. ¿Listo? El 25%. Si tengo una distribución de datos, entonces nos damos cuenta como es medida de posición, podríamos calcular el cuartil 0, ¿sí? Que sería, este cuartil 0 es el dato menor, tendríamos el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el cuartil 4, que es el dato mayor. Entonces, como es una medida de posición, aquí podemos darnos cuenta que el cuartil 2 va directamente a ubicarme el dato que está en el 50%. ¿Sí? Entonces, este dato que se encuentra en esta posición directamente también es la mediana. ¿Listo? Este dato, cuartil 2, es la forma para calcular la mediana a partir de datos agrupados. ¿Listo? Porque como sabemos que es de ubicación y esos datos, pues por lo general deben estar organizados, debemos tener en cuenta que cuando vayamos a ubicar, a utilizar las medidas de posición, como los cuartiles o los deciles que vimos la semana pasada, los datos deben estar organizados, independientemente de que estén agrupados o sin agrupar. Deben estar organizados de menor a mayor o de mayor a menor, pero lo recomendable es que sea de menor a mayor. Los cuartiles los podemos encontrar siempre, los vamos a nombrar con la letra Q y, y el subíndice nos va a indicar cuál es el cuartil que estamos calculando. ¿Listo? Entonces, el cuartil. Debemos tener presente que pues, el cuartil 0 va a ser el mismo percentil 0, ¿sí? El cuartil 1 va a ser el percentil 25, el cuartil 2 va a ser el percentil 50, el cuartil 3 va a ser el percentil 75 y el cuartil 4 sería el percentil 100. Pero como les decía, entonces para tanto el percentil 0, cuartil 0, y del mismo modo para el percentil 4 o para el percentil 100 o cuartil 4, no hay necesidad de hacer procedimiento, porque ya sabemos que este es el dato menor de la distribución y este va a ser el dato mayor. O sea que esos dos valores salen visualmente. ¿Listo? Salen visualmente. Con los otros tres valores, entonces hablando del cuartil 1, 2 y 3, sabemos que es el 75%. Para esos tres cuartiles, entonces debemos aplicar nuestra fórmula. Pero no va a ser una fórmula nueva, sino directamente vamos a utilizar la que teníamos para los percentiles. ¿Listo? Entonces recordemos que la fórmula del percentil es percentil K es el límite inferior del intervalo más la amplitud que está Profe, multiplicando se escucha entrecortado. por el límite inferior. Pues estoy diciendo en voz alta lo que estoy escribiendo en este momento. Sí, creo que está molestándome también un poquito la red. Pero ya lo vuelvo a repetir si no queda claro, ¿listo? Entonces, límite inferior más la amplitud y acá teníamos entonces el percentil que estábamos buscando entre el número total de datos menos, mm, perdón, el percentil que estamos buscando por
el total de datos entre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior entre la frecuencia absoluta del propio intervalo. Recordemos que esta fórmula es la misma que utilizamos para calcular los percentiles la semana pasada. Entonces, para que la tengamos ahí en cuenta. Listo, tenemos nuestra fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular los cuartiles? Entonces, directamente, lo que vamos a hacer para realizar ese cálculo es tener en cuenta esta equivalencia. Entonces, si queremos calcular el cuartil 3, entonces ya sabemos que ese cuartil 3 corresponde al percentil 75. O sea que esta K la reemplazamos por 75 y hacemos el procedimiento que manejábamos el día de ayer. ¿Listo? Que manejamos el día de ayer. Del día de ayer, no, la semana pasada, perdón. Regálenme un segundito. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Directamente reemplazamos el cuartil que se nos esté calculando por el percentil al que le compete. ¿Listo? Entonces vamos a mirar una distribución y vamos a mirar su aplicación. Entonces, supongamos que vamos a trabajar las siguientes clases. Entonces, tengo clases, tengo la frecuencia y vamos a hacer todo el ejercicio. Vamos a calcular el cuartil 3 de esta clase que vamos a trabajar. Entonces, vamos a colocar unos valores. Listo. Entonces, por ejemplo, tengo esos datos. Vamos a construir primero nuestra tabla de frecuencias. Entonces, recordemos que como está agrupado en intervalos, la siguiente columna debe ser la marca de clase. ¿Listo? Entonces, la marca de clase recordemos que es sumar los dos límites de cada intervalo, dividir entre 2, o sea, el número que se encuentre exactamente en la mitad. En este caso sería 0 más 100, daría 100 dividido en 2, 50. Y lo mismo vamos a hacer con las demás. Entonces, 10 más 100 más 200, 300, el número que está en el centro, 150, y del mismo modo vamos a hacer con las otras clases. Tendríamos nuestras marcas de clase. Luego debemos calcular las frecuencias. ¿Listo? Entonces necesitamos frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa la calculamos realizando la división entre cada frecuencia absoluta y el total de datos. O sea que debemos calcular ese total de datos. Tendríamos entonces que realizar la suma entre 125, 230, 43, 85 y 92, y eso ahí nos daría el total de esa suma, 575, y ese 575 es el que nos va a servir para realizar las divisiones. Entonces ahora acá, para la frecuencia relativa, 125 dividido ese 575, y vamos a anotar el decimal, nos interesa que tenga por lo menos 3 cifras decimales, entonces 0,217. Y lo mismo voy a hacer con las demás. Entonces 230 dividido 575, eso nos da 0,4. Listo, ese da cerradito 0,4. 43 dividido 575, eso nos da 0,74, 0,074. Recordemos que estos decimales en estos casos siguen. Luego estaría 85 dividido 575 y tendríamos 0,147 y continúa el decimal. Y luego tendríamos 92 dividido 575 para un total de 0,16. Ese 0,16 da exacto. Ya tendríamos H. Ahora vamos a calcular la siguiente columna. Entonces la siguiente columna dice que es la que le corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. Listo, la F mayúscula, que es la otra que vamos a necesitar. Entonces la frecuencia absoluta acumulada, recordemos que es ir sumando las frecuencias absolutas. Entonces sería 125 más 230, tendríamos 355, más 43,
398 más 85, 483, más 92, que tendría que darnos 575. Entonces, luego de eso, calculamos la de las frecuencias relativas acumuladas, la H mayúscula, y hacemos el mismo procedimiento de suma, pero con el valor de las H. Entonces, 0,217 más 0,4, entonces sería 0,617 más 0, sería 691. 0,691, perdón, sí. 691 más 0,838. 38. Y aquí estaríamos hablando que esto es 0,9, 998. que siempre nos debe aproximar al valor de 1. ¿Listo? Debe aproximarse al valor de 1. Ya tendríamos eso. Ahora vamos a calcular el cuartil a partir de esa información. Se nos está pidiendo el cuartil 3. Ese cuartil 3 corresponde al percentil 75. O sea que lo que debemos calcular es el percentil 75. Y vamos a aplicarle nuestra fórmula. Pero entonces debemos identificar cuál es la clase que nos sirve. ¿Sí? Entonces, si es el percentil 75, venimos y buscamos en H mayúscula cuál es el primero que se pasa de 75. Y nos damos cuenta que es este valor. 0,83, el primero que se pasa es 75. Por tanto, la clase que vamos a utilizar va a ser esta. ¿Listo? Esta clase. Entonces, a partir de esa clase es que vamos a identificar los datos. Entonces dice límite inferior. Entonces, el límite inferior de esa clase, fíjense que es 300. O sea, aquí colocamos el 300. Más la amplitud. La amplitud, entonces basta con hacer la resta entre los dos límites. Entonces, 400 menos 300 nos da 100. Y aquí viene una fracción. Entonces la fracción dice que necesitamos el percentil que estamos buscando, ¿sí? Que sería 75, por el total de datos. El total de datos es 575. Lo dividimos entre 100. A eso le restamos la frecuencia absoluta acumulada anterior. O sea, fíjense que es F mayúscula, o sea, esta F mayúscula, pero no cogemos la de este intervalo, sino la del anterior. Entonces tomamos el 398 y lo dividimos entre la frecuencia absoluta, pero ese sí es de ese intervalo, de I. Entonces venimos y buscamos, aquí está, 85. Luego al solucionar, recordemos que esta suma es lo último que se hace. Entonces vamos a empezar solucionando esta parte. ¿Listo? Entonces sería directamente en la calculadora, podemos colocar 75 por 575 y el resultado lo dividimos entre 100. Entonces eso nos daría 431,25 menos el 398 entre el 85. Seguimos, recordemos que la suma es lo último que se hace. Y este 100 lo voy a dejar por ahora ahí escrito. Entonces vamos a resolver esto. Sería el resultado que nos dio menos 398 y el resultado dividido en 85 y eso nos da un total de 0,39. Entonces aquí es por 0,39. Hay más cifras decimales, podemos irlo aproximando de esa manera. Luego sí hay que hacer la multiplicación. Entonces eso por 100 nos daría 39. Bueno, en realidad 39,1. Aquí siguen los decimales. Y finalmente hacemos la suma. O sea que nos quedaría 339,1. Ese es nuestro percentil 75, que a la hora del T, que es lo que nos interesa, corresponde al mismo cuartil 3, que es lo que estábamos buscando. ¿Listo? Ese es el procedimiento. Entonces, fíjense que lo que hacemos es directamente utilizar la fórmula del percentil a partir de ella, teniendo en cuenta la equivalencia en los percentiles, vamos a calcular el valor que le corresponde al cuartil de ese intervalo. Si queremos calcular, por ejemplo, el cuartil 2, ¿qué hacemos? Pues buscamos en la misma tabla de frecuencia, cuartil 2 dice que es el 50%, entonces buscamos el primero que se pase el 50%, ahí es este. Entonces hubiéramos tomado la segunda clase.
Si quisiéramos buscar el percentil, el cuartil 1, entonces sería el percentil 25. Para este caso sería, este es 21, todavía no se pasa, ese es 61, ya se pasa, tomamos este intervalo también. No importa que hayamos elegido el mismo intervalo, porque al final de cuentas el valor que nos va a dar va a ser distinto, porque aquí va a variar el 75, en ese caso sería 25 o 50, por tanto este número de ahí en adelante ya variaría el resultado. ¿Listo? Entonces, esa parte es lo que tiene que ver con los cuartiles. Entonces eso sería